Bueno, ahí ya estamos grabando. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá con Alejandro para presentar la primer clase, sería la clase 0 realmente, de Practicando la Escritura Terapéutica. Es el nombre de esta clase. Si estamos dando lugar al curso de Escritura y Camino del Ser, la segunda edición. Mi nombre es Leonardo Arias, me conocen como León. Soy el director del Instituto Fénix junto a Rocío. Y acá, Ale, ya te tiro el centro directamente al gran Alejandro Pérez, que es un gusto tenerte, Ale, en esta nueva edición. Ale. Bueno, gente, muchas gracias por esta posibilidad. Ahí se conecta Estela Rodríguez. Bienvenida, Estela. Bueno, para ir iniciando, mi nombre es Alejandro. Prácticamente desde la adolescencia que tuve interés por temas esotéricos, antiguas culturas. Es así que desemboco en esto del desarrollo personal. Si bien esa búsqueda inicial es un poco desordenada en un principio, pero con el tiempo va tomando el rumbo. Bienvenida, Estela. Y posteriormente estudio comunicación social en la universidad desde el 2011, 1 de octubre del 2011, que trabajo en el nivel secundario, por lo general con lo más grande, tercero, cuarto y quinto. Esto de los cursos de escritura terapéutica empezó en el 2021, medio como de casualidad, aunque dicen que las casualidades no existen. Estaba en una biblioteca donde había mucha gente conocida y la profesora del taller de escritura se baja una semana antes, menos. Y voy yo para ser tipo un suplente y termino dictando el taller. Más que nada, cuando hablamos de la escritura terapéutica, lo vamos a ver desde el coaching, desde el desarrollo personal, siempre teniendo en cuenta que cuando uno escribe, pone a funcionar prácticamente los dos hemisferios del cerebro. Cuando uno escribe, plasma las ideas. ¿No? Tenemos esta capacidad de hacer las cosas materiales. Y uno cuando se da cuenta que agarra un lápiz y un papel, ese pensamiento empezó a tener forma, empezó a verse, empezó a tocarse, empezó a ocupar un lugar en la hoja, lo que nos da a entender que los pensamientos son cosas. Los pensamientos son cosas poderosas que te pueden elevar o te pueden disminuir prácticamente. En este caso, yo me acerco a la escritura prácticamente desde niño. Como muchos, tengo esta cosita de contar la historia de acariciar un perro en la calle, de inventar un cuento. O sea, siempre me fue más o menos bien en lengua, literatura, pero más que nada, después le empecé a encontrar sentido, ya que cuando empezaba a leer libros como Piense y hágase rico, El secreto de Rhonda Byrne, La psicología del ganador, La nueva ciencia de hacerse rico, o libros de desarrollo personal, en algún momento te ponían a escribir. Esto de una persona sin un plan que seguir es como un barco sin rumbo. No tiene lugar a dónde ir y encuentra el desastre con total seguridad. Entonces, la importancia de tener un plan. Y uno lo hace escribiendo. Entonces, si bien es bastante profundo para un primer encuentro y decirlo así de entrada, pero imagínense ustedes que toda película, todo libro, todo bestseller viene a ser como un pequeño ejercicio de escritura resuelto. Entonces, quizás a través de la escritura y tomando esta herramienta, podemos llevarla a la práctica con un sentido que va a ser crecer interiormente, con un sentido que va a ser el autoconocimiento, porque muchas veces hay cosas que no nos animamos a decirlas, sí las podemos escribir. Vamos a darnos cuenta en esto de practicarlo en la escritura, sea accionar, hacerlo carne en nosotros, de saber que si tenés algún problema, lo podés solucionar o podés empezar a solucionarlo escribiendo. Hay una frase que dice que si tenés un problema y lo empezás a escribir, ya resolviste el 50%. Piensen en esto. Practicar la escritura es resolver el 50% de aquello que te esté pasando. Y posteriormente, la historia continúa con la universidad. En el 2010 hago mi primer curso de coaching en programación neurolingüística, después hago el curso de coaching profesional, hago el curso de gestión de liderazgo, hago el curso de mediación. Entonces, fue como ir viendo distintas áreas de la comunicación.
hasta que posteriormente el año pasado, 2024, hago un vivo con un coach de España, y ahí empezó esto de la versión por Meet, la versión online, que nos trae hoy hasta acá. Entonces, también resulta productivo, hay bastante conexión, se crean vínculos muy bonitos en esto de la pantalla. Y como me dijo alguien una vez, es tiempo en pantalla. ¿Y cómo lo usamos? Entonces quizás aparece una nueva forma de poder usar la conexión, la pantalla, porque la estamos usando para crecer, para mejorar, para descubrirnos a nosotros mismos. Y en esta práctica de la escritura terapéutica tenemos como objetivo que cada persona saque de dentro de sí los mejores recursos para solucionar aquello que le esté pasando. Porque incluso no vengo a traer respuestas mágicas, sino que la definición de educación que viene de educere, que quiere decir conducir. Entonces, sobre todo sacar de cada uno de nosotros lo mejor a través de la escritura, a través del autoconocimiento, a través del desarrollo personal, a través de conquistar una rica vida interior. Así que con esta pequeña introducción es que damos inicio a este curso, taller, serie de encuentros que se llama Escritura y Camino del Ser. Esto de practicar la escritura terapéutica y sobre todo esto, ¿no? El alma y la tinta. Como que vamos a encontrar una pequeña conexión entre lo más puro, lo real que tenemos, que es el alma, y por otro lado, el hecho de escribir. Y ver cómo en esta relación empezar a sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, pero sobre todo tener esta capacidad de conocernos a nosotros mismos. Hay una frase que me la van a escuchar decir muchas veces, y lo digo en la introducción, es que las formas de crecer son, y no solamente son económicas. ¿No? Para los que están entrando recién, repito la frase, las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Uno crece a medida que aprende. Uno crece a medida que se conoce a sí mismo. Uno crece a medida que mejora sus relaciones. ¿No? Entonces, pensemos que hay infinitas formas de crecer que están lejos de ser económicas y materiales. Entonces, quizás en este desafío y en este contexto a nivel mundial, debemos empezar por ahí, por crecer interiormente, por conocernos, por saber lo que queremos y a partir de ahí empezar a desenvolvernos en el mundo. Piensen esto, lo que hacemos en privado se va a reflejar en lo público, se va a reflejar en el trato con los demás. Piensen en esto, una persona que lee mejora su lenguaje, una persona que hace ejercicio mejora su físico, una persona que se cuida y que empieza a reflexionar va a empezar a mejorar en todas las áreas del saber. Es lo que queremos con este pequeño curso, con estos pequeños encuentros. Y así sea este nomás al que asista, ya te vas con otra apertura. La mente que se abre a una nueva idea no vuelve a su tamaño original. Ya están acá, ya me escucharon, ya empezaron a entender el poder que tiene la escritura. Empiezo con una pequeña anécdota que la vamos a ir escuchando después, pero esto lo dijo en la primer clase la profesora de Historia Social de los Medios. Cuando vamos a la comunicación y los primeros registros, nos encontramos con las pinturas rupestres. Y en esto de dibujar en las cavernas, lo primero que hicimos fue dibujar la vida cotidiana, ¿no? Las casas, la cuida de los niños, pero posteriormente empezamos a dibujarnos con las características que nos faltaban. Y es así que aparece la persona con las piernas de un animal veloz, el hombre con cabeza de águila. Si lo usamos hace 17.000 años, ¿por qué no lo recuperamos? ¿Por qué no tenemos ese toque de niños de jugar y de dibujar y de escribir para empezar a conocernos, para empezar a proyectar, para empezar a diagramar, para empezar a tener un plan diario, semanal, mensual, anual, como se te ocurra? Pero la importancia de practicar la escritura. Y cito a una profe que tengo en un taller de escritura creativa que dijo, escribir de por sí es terapéutico. Entonces, con esta pequeña introducción, comenzamos. Vamos a pensar, en un principio, que existen muchas formas de comunicación. La comunicación viene a ser como el nombre que se le pone
a los diferentes tipos de interacciones. Y ahí uno empieza a darle profundidad. Comunicación no es solamente el hablar. Comunicación es cuando uno piensa. Cuando uno piensa y lo hace en secreto, se está comunicando con algo o con alguien. Se está escuchando a sí mismo, está creando realidades a través de las palabras que nombra. Entonces, la comunicación se va a entender como conexión, se va a entender como expresión, se va a entender como manifestación. Y ahí van a aparecer las diferentes formas. Piensen en esto: transmitir información, transmitir ideas, transmitir emociones. Más allá del hecho de lo que se exterioriza, ¿qué hay hacia el interior? Hay pensamientos que crean estados, hay pensamientos que crean sentimientos, hay pensamientos que van creando realidades. Esto que han descubierto los lacanianos, que se centran en el lenguaje, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Y acá empezamos a entender la importancia que tiene la escritura. Entonces, en estos diferentes tipos de comunicación, vamos a entender a la comunicación verbal, que es la más conocida, y sobre todo es la que más desarrollamos, porque uno, a medida que va hablando, y vamos ahí un poco a la infancia, a medida que va aprendiendo palabras, es que va pensando. Uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Fíjense qué importante. Entonces, encuentros como este hacen a la mejora del pensamiento, hacen a la mejora de hablar, hacen a la mejora en todo sentido. Y es así que, mejorando la comunicación, uno mejora su vida prácticamente. Pero entender a la comunicación en forma integral, no solo la televisión, la radio, internet o lo que uno dice. Lo que uno piensa entra en esa comunicación. Posteriormente, nombro ahí comunicación verbal, no verbal, visual y digital. Cada uno tiene sus propias características y sus propias funciones. Vamos a analizar cada una rapidito. La comunicación verbal es sencilla, es un porcentaje pequeño de la información que se traslada, pero implica lenguaje, implica palabras, ¿no? Conversaciones cara a cara, discursos, debates, llamadas telefónicas. Cuando ya vamos a la comunicación simbólica, implica cierto acuerdo, pero sobre todo acá, fíjense los grupos de amigos, cómo tienen sus propias palabras, cómo tienen sus propios chistes. Como uno le dice a veces, son chistes internos, dice el de afuera. Ahí la comunicación se torna un poquito simbólica, ¿no? Son sonidos específicos, son palabras específicas. Pero a pesar de que el lenguaje verbal es un porcentaje pequeño de la comunicación, ya vamos a ver bien los porcentajes, acá vamos a ver que también se complejiza bastante en el hecho de la relación con los demás, ¿no? Sistema directo, y nos basamos en la palabra y la transmisión de mensajes. Eso por parte de la comunicación verbal. Acá, la comunicación no verbal tiene un poquito más de complejidad. Piensen que una mujer con la cara puede hacer 5.000 gestos. Un varón hace, nosotros no llegamos a 2.000. Entonces piensen que cada gesto significa algo, ¿eh? En el tema de expresiones faciales. El movimiento del cuerpo también es importante. Acá le develamos esto. Cuando pensamos en la comunicación en su totalidad, tenemos la palabra, que es el sonido, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal y el tono de voz. Se devela mucho, y a los chicos también les asombra mucho, cuando les cuento que la palabra es un 7% del mensaje. El lenguaje corporal ocupa un 57% y el tono de voz un 38%. Entonces, entendemos que la palabra viene a ser como más intelectual y un poco más lenta, el lenguaje corporal es inconsciente y es instintivo, y el tono de voz es emocional. Entonces, marca emociones el tono. Cuando hablamos del lenguaje corporal, piensen en el mimo, todas las cosas que puede hacer sin decir una palabra. Lo que tiene este lenguaje corporal es que es inconsciente. Uno no se da cuenta que lo está usando.
tiene movimientos, hace cosas con la cara. Si algo te llega a la cara, vos te cubrís, como protegiéndote. Entonces, hay mucho para estudiar, para comprender y para analizar en esta búsqueda de develar aquello que no se conoce o de comprender cómo nos comportamos en la sociedad. Después también vamos a encontrar las señales y los símbolos, gestos, movimientos con la mano, que pueden ser afirmación o negación, o como movimientos con la cabeza, esto de así, así, bueno. Pero hacen a la comunicación, y entender la comunicación es entender la vida prácticamente. Y a eso vamos con esto de escritura y camino del ser. Por otro lado, llegamos acá. Llegamos a la comunicación escrita, que es nuestro tema, que es la estrella de las formas de comunicación que vamos a hablar. Piensen que a partir de acá nos vamos a dedicar todo el tiempo a diferentes técnicas y diferentes formas de escribir, ¿no? Repito que llego hasta acá porque cada vez que me encontraba con un libro de desarrollo personal, en algún momento te mandan a escribir. Y a veces, para escribir, necesitas el ejercicio de escritura correcto. Es por eso que van a ver que cada encuentro va a estar compuesto por 3 ejercicios de escritura, relacionado a lo que vimos en un principio. Ya se van a ir dando cuenta a medida que me vayan conociendo, cómo hasta van a poder predecir un poco los ejercicios, porque va a ir de acuerdo a lo que estamos viendo. Cuando hablamos de la escritura, estamos hablando de algo más lento que incluso que el pensamiento. ¿Qué ventaja tiene la escritura? Podés tachar, podés volver a escribir, podés cambiar la palabra. La escritura es un sistema antiguo, pero piensen que hay un antes y un después de la escritura. El hecho de dejar un registro, el hecho de poder conocer, el hecho de dejar para la posteridad algo, hace a la importancia. Entonces, un medio esencial de comunicación, registro, permite observar, permite transmitir conocimiento, pero sobre todo te inmortaliza. El hecho de escribir hace que te inmortalices. Entonces, vamos con los diferentes tipos de escritura que podemos encontrar. La escritura alfabética basada en letras, pero pensemos en esto un segundo. ¿Qué es una letra? ¿De qué está compuesta? Una letra tiene forma, tiene sonido y tiene materia, porque ocupa un lugar en el espacio. Ya cuando analiza uno de las cosas de fondo, parece que son más importantes de lo que parecía. Yo lo hice una letra, ¿no? Y a mí me hace acordar, trabajé en un primario, ¿cómo le explico a un niño una letra? Esta relación entre forma, sonido y símbolo, ¿no? Se hace complejo cuando uno lo analiza. Bueno, esa letra se une con otras y forma la palabra. Esa palabra se une y forma oraciones. Esas oraciones se unen y forman párrafos. Y piensen que cuando nosotros representamos una realidad, lo hacemos de la misma manera. Y eso es lo importante acá analizar, ¿no? La escritura alfabética y sobre todo esta combinación de letra con el sonido, la forma y la materia. Posteriormente, la escritura ideográfica, donde vemos símbolos, caracteres, pero sobre todo representamos ideas, jeroglíficos o los dibujos estos de las pinturas rupestres. No debería decirlo ahora, pero se los develo para que quede ahí la reflexión. Con la escritura, hace 17.000 años, tuvimos este proceso. Primero lo cotidiano, después lo que nos hacía falta, esto de el hombre con piernas de animal veloz, la persona con cabeza de águila para poder ver mejor, pero hubo algo más después, que cuando lo estudian no llegan a comprender muy bien, pero saben que empezamos a dibujar los sueños. Empezamos a dibujar en las paredes y en las cavernas las representaciones mentales al soñar. Entonces se fue complejizando. Piensen si no podemos hacer el mismo recorrido. La vida cotidiana, aquello que necesitamos y lo que podemos llegar a proyectar. Y quizás aquel dibujito del hombre con las piernas del animal veloz haya sido el principal antecedente de la ley de atracción. Entonces, si lo usamos 17.000 años, ¿por qué no lo recuperamos?
¿Por qué no lo retomamos? ¿Y por qué no utilizamos la escritura para crecer, para mejorar y para ir por aquello que necesitamos? Y por último, los dibujos. Esto de, me acuerdo una vez en un, en un seminario que se llamaba Comunicación Alternativa y Participativa como herramienta de transformación social, fuimos a visitar diferentes tipos de instituciones y fuimos a un hogar de niños que tenía un programa de radio. Y entonces ellos hacían sus escritos y había uno que decía de una persona que no podía tener una casa porque no la podía imaginar. Y el cuento seguía que lo soluciona porque empieza a dibujar, empieza a proyectar y empieza a armar el futuro que quería. Entonces, no subestimemos el poder que tiene esto de escribir y de dibujar, porque a partir de ahí es que empezamos a ordenar el pensamiento para empezar a proyectar. Y con este recorrido, piensen en el recorrido que hicimos, ¿no? Empezar con la palabra, que es lo primero, el lenguaje corporal, los diferentes tipos de escritura para llegar acá, a la escritura terapéutica. Siendo rápido y breve, el inicio de la escritura es en 1968 más o menos, y lo hace un psicoanalista de la escuela de Jung, que se llama Ira Samuel Provost, en Estados Unidos. Lo que hace en un principio, fíjense qué interesante, es tomar un miedo, un hábito o cualquier costumbre que tengas y darle una forma de persona. Y a esa forma de persona la entrevistas. ¿Cómo te llamás? ¿Qué te gusta? ¿Qué querés? Piensen si no es una técnica fantástica para empezar a conocernos a nosotros mismos, para empezar a descubrir aspectos de nuestro interior. Entonces, cuando unimos con lo terapéutico, aparecen los diferentes recursos para solucionar aquello que nos pasa. Entonces, la escritura terapéutica es un viaje hacia el interior. Es una herramienta poderosa que permite explorar emociones, pensamientos, ideas y sobre todo transforma nuestra percepción. Piensen en esto y fíjense qué sencillo. Vayan a comprar al supermercado, a hacer la compra del mes, vayan con una lista y vayan sin una lista. Fíjense el poder ordenador que tiene esa listita del supermercado que te ordenó el recorrido, te ordenó lo que vas a gastar, te ordenó hasta el pensamiento. Entonces, ese es el gran poder que tiene la escritura. De ahí, herramienta poderosa. Son como cosas que vamos a ir escuchando a lo largo de estos encuentros. Entonces, no se trata de escribir de forma perfecta. La escritura terapéutica tiene como objetivo que te conozcas a vos mismo, que descubras aspectos, sobre todo a la compañía del desarrollo personal. La clase de Janina y aparecí en tu clase. Ah, pero si te gusta, quédate. Sí, pero lo que pasa es que me estoy perdiendo la otra clase. Disculpame. Ah, dale, Tengo que dale. salir. Listo. Entonces, más que escribir de forma perfecta, acá el objetivo es dejar que las palabras fluyan. Porque cuando vos dejás que las palabras fluyan, empezás a reflejar tu pensamiento, empezás a reflejar tus ideas y empezás a reflejar el alma. Entonces, cuando uno practica la escritura terapéutica, se permite expresar, pero sobre todo conocerse, sin miedo y sin miedo al juicio, que viene a ser lo importante. Entonces, también tenemos como objetivo identificar patrones emocionales, reconocer alguna herida, pues sobre todo lo que uno reconoce y acepta tiene la posibilidad de cambiar. Siempre me acuerdo de la película Matrix, cuando le dice Neo, cuando le dice Morfeo a Neo, eres alguien que acepta lo que ve porque desea despertar. Y te lo engancho con otra frase que la negación es la reacción humana más predecible. Y fíjense que lo tenemos incorporado en el lenguaje, al decir, no te lo puedo creer, me está jodiendo, es mentira, no puede ser. Tenemos esto de negar. Entonces pareciera que el hecho de negar te lleva a dormirte, pero el hecho de aceptar te lleva a despertar, porque aquello que aceptás es muy probable que lo puedas cambiar. Ese objetivo tiene la escritura terapéutica.
vieron que no era tan sencillo empezar a hablar. Uno tiene que pasar por un pequeño recorrido antes de llegar a nuestro tema central. Porque, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, en este recorrido de las diferentes formas de comunicación, de hablar de la escritura a nivel general, desembocamos después en esto, en la escritura terapéutica. Existen muchas formas en las cuales uno puede hacer uso de la escritura terapéutica. En un principio, un diario. ¿Se acuerdan las películas? Sobre todo uno lo ve en las películas, esto de querido diario. Hoy hice esto, hoy hice esto, hoy hice esto. Y nos centramos solamente en el movimiento del cuerpo o en las situaciones. La vida es un poco más que eso. Por lo general, se piensa que la vida son eventos, circunstancias, situaciones y momentos. La vida también son estados. La vida también está compuesta por aquello que podés construir vos. Y a veces no tenemos ninguna injerencia en lo que pasa afuera. Sí tenemos injerencia en los estados interiores. Y el estado interior se puede construir con ayuda de la escritura. Otra forma son las cartas. El ejercicio de escritura terapéutica por excelencia es la carta, pero sobre todo por la amplitud que tiene, por todos los usos que se le puede dar. ¿No? Una carta al niño interior, una carta a tus padres, una carta de liberación. Pensemos en esto, todas las posibilidades que tiene, pero sobre todo también en el objetivo de la carta, en la función que tiene la carta, ¿no? Cuando te llegaba una carta, te llegaban noticias, te llegaban novedades, te llegaban conocimientos. Entonces, otra forma de escritura terapéutica por excelencia viene a ser esto de la carta. ¿No? Después también el poder de la escritura radica en su capacidad de hacer visible aquello que nos pasa. Uno saca de su interior. Entonces, al escribir, podemos convertir el caos interno en claridad, en orden, la angustia en comprensión, pero sobre todo el dolor en aprendizaje. Esta práctica constante te va a ayudar a entenderte mejor y a procesar tus emociones. ¿No? ¿Todo bien, Mari? Se había ido, después volvió. Bien, 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 bien. Entonces, acá algo para Que reflexionar. algo sin querer. Dale. Vos fíjate, ahí le hablaba a Mari solamente, ¿viste? La narrativa personal. ¿No? Entonces, para todo, ¿qué cuento me cuento a mí mismo? ¿Qué cuento me cuento sobre la vida, sobre el universo, sobre la realidad? Y acá parece que estamos en una tarde de revelaciones, porque les dejo algo que es importante. El concepto de verdad cambia. Verdad es lo que se te repitió constantemente, ¿no? Y sobre todo una frase de Einstein, cuando le preguntaban si él cree en Dios. Y Einstein dijo, no creo en Dios porque la creencia es una certeza. Y si yo tengo la certeza de Dios, no lo puedo mejorar. Entonces yo no creo en Dios, yo pienso en Dios, decía él. Y a partir de ahí, uno empieza a tener otra percepción de la realidad, ¿no? Pareciera que creer es fijo, es la certeza, no se puede cambiar. Pero en cambio, la reflexión, el pensamiento, ¿no? No creo en Dios, reflexiono en Dios. No creo en Dios, pienso en Dios. No creo en Dios, siento a Dios. Y uno a partir de ahí, y imagínense combinar eso con la escritura, en el sentido de poemas, escritos, reflexiones, y sobre todo un cursito o un taller que te permita ser guía para poder escribir desde el desarrollo personal, como lo planteamos en estos encuentros. Continuamos. Llega un momento en la vida que pareciera que te faltan recursos, te faltan ideas. Escribir como un recurso personal. Llevarlo a tal punto de que me pasa algo y lo escribo, para que me oriente, para tener otra visión, para leerlo después. Incluso me pasó estudiando en la universidad que muchos intelectuales de las ciencias sociales y de la comunicación se estudiaban ellos mismos. Qué loco, estudiar, pero sí, estudiarte a vos mismo. ¿Qué escribí hace 10 años y cómo lo veo ahora? Había una coach que siempre tenía este chiste de que si me conociste hace 3 años, me vuelvo a presentar porque no soy la misma. ¿Mm?
Incluso hay un video en Instagram de un pequeño experimento. Y escuchen esto con atención. ¿Vieron esas máquinas que te ven las funciones neuronales y tratan de registrar el pensamiento? Entra una persona en un resonador magnético y le dicen, pensá en una persona, ¿no? Buscan las conexiones neuronales de una persona pensando en otra. Ahora pensá en vos mismo y sacan las conexiones neuronales. Cuando piensa en él mismo en el pasado y cuando piensa en él mismo en el futuro, las conexiones neuronales eran igual que cuando pensaba en otra persona. Entonces, piensen en esto, la Nancy del futuro es otra, la María del pasado es otra. Entonces, este juego del yo cuántico, de la interacción con el pasado y el futuro, si yo le escribo a mi yo del futuro, le estoy escribiendo a otra persona. Si imagino que yo del futuro me escribe a mí, le estoy escribiendo a otra persona. Entonces, fíjense lo mágico que tiene la escritura y todos los recursos que podemos sacarle cuando hablamos de escritura como recurso personal. Va a ser el recurso por excelencia que te va a permitir crecer, que te va a permitir ordenarte, ¿no? Entonces, escribir sobre uno mismo es sobre todo una forma de poner en orden mi mundo. Sobre todo empezar a conocer mis intenciones, mi narrativa. Y piensen en esto, cada vez que pensamos es como que estamos construyendo un texto. ¿Qué oraciones me digo a mí mismo? ¿Qué párrafos me digo a mí mismo? ¿No? Entonces, el hecho de lo terapéutico va a hacer que cada uno de nosotros busque sus propios recursos para su crecimiento interior. Seguimos con esto. Entonces, ven, la escritura ya no como recurso personal, sino como un recurso desde la psicología, para indagar en qué es la conciencia, qué son los pensamientos, qué son las emociones. Piensen en esto. Tanto al leer como al escribir, parece que pasan muchos siglos. Tenemos algo que se llama memoria biológica. Entonces, si lo usamos hace 17.000 años, ¿por qué no lo retomamos? ¿Por qué no volvemos a aquella base que nos permitió crecer, cambiar, mejorar y ser lo que somos hoy? ¿No? Piensen en esto y sobre todo que sea un motivo de reflexión. Vivíamos en cavernas y éramos todos peluditos y andábamos ahí peleando entre los demás por sobrevivir y de repente estamos sentados con gente de otro lugar, con una pantalla, conectándonos para escribir, para crecer, para conversar. Y la escritura estuvo presente siempre en el hecho de querer mejorar, en el hecho de querer ser más. Entonces, acá el ser humano interpreta hace muchos siglos la obra literaria como una forma de liberarse, buscando la paz. Entonces, Aristóteles tiene acá este término de catarsis, que inicialmente significa purificación, el cual el cuerpo elimina lo perjudicial. Piensen en la escritura como una forma de eliminar lo perjudicial. Aclaro, hola Luz y buenas tardes. Pensemos en esto. La escritura va a tener el poder de eliminarte lo nocivo, o los elementos perjudiciales y nocivos, o los elementos tóxicos, palabra que está muy de moda. Pero acá, entender que no se va a hacer en una semana, no se va a hacer en 2 horas, no lo vas a lograr en un mes. Sobre todo, hay un videíto dando vuelta en Instagram que dice, en 3 días podés tener motivación. 3 días, ¿no? Trabajar un día, trabajar 2, trabajar 3. En 3 semanas tenés un hábito, más o menos ya tenés la noción de hacerlo todos los días. A los 3 meses aparece algún logro y a los 3 años empezás a cumplir objetivos. Wow. Entonces, ¿qué planteamos acá? Escritura y camino del ser es la vida misma. Es darle otro sentido a la vida a partir de la escritura. Entonces, por eso es importante y por eso
qué significativo el título al decir escritura y camino del ser. Posteriormente en otro vamos a hablar de la complejidad del ser, de conocerse a sí mismo, pero por ahora quedémonos con esto. Entonces, me la juego del todo porque si me escuchás hoy solamente, llévate recursos que te sirvan para crecer, para mejorar, llévate una herramienta que te ayude en esos momentos en los cuales no sabes a dónde ir, ¿no? La escritura va a ser una de ellas. Entonces, a partir de acá es que también empiezan a surgir las diferentes disciplinas artísticas. Piensen en la poesía, piensen en la tragedia, piensen en la comedia y en todo lo que libera a la hora de escribirlas, a la hora de publicarlas, incluso a la hora de compartirlas. Entonces, pensemos en esto. La mente de por sí es un generador de textos, sobre todo también generador de significados, y también es un generador de sentidos. Entonces construye, reconstruye y desconstruye. Y sobre todo es el sentido y es el cuento que hacemos nosotros de nuestra existencia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de todo lo que venimos viendo, ¿no? Y para hacer un breve repaso, diferentes formas de comunicación hasta que llegamos a la escritura. Llegamos a la escritura terapéutica, la escritura como recurso personal y la escritura como recurso para nuestra psicología. Así como cuando surge esto del psicoanálisis, ¿qué se pretendía? La cura del alma a través de la palabra. Acá vamos a plantear la escritura, la cura del alma a través de la escritura. Pero va a requerir algunos aspectos o algunas consignas que deberíamos cumplir. La primera es estar comprometido, ¿no? Es tener este compromiso, esta responsabilidad, porque acá escribir aumenta el compromiso, pero sobre todo uno empieza a escribir sobre sí mismo. Piensen que nos encanta hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre lo que sabemos, sobre lo que nos gusta. Entonces, llevémoslo a la escritura y usémoslo para conocernos, para saber qué queremos, para tener esa conexión, ¿no? Entonces, después también esto de participar, ¿no? Uno es en relación y es inevitable. Entonces, la importancia de encuentros como este, en donde tenés un profe que te conversa, otras personas que también están en lo mismo y que le gusta. Entonces, a partir del compartir, del escuchar, uno se motiva, uno tiene ganas. Entonces, esto de que si querés ir lejos, si querés llegar rápido, anda solo, pero si querés ir lejos, anda acompañado. Entonces, acá vamos a hacer como una compañía todos los martes a las 19 horas, en la cual hablamos de desarrollo personal, pero también escribimos, que viene a ser como la segunda parte de todos los talleres. La participación te hace sentir relevante, te hace sentir que participás, te hace sentir conectado, que en sí es lo que queremos todos. Y el hecho de sentir que formás parte de, prácticamente te cambia el estado, ¿no? Y pasa un martes y decís, bueno, ya es jueves y falta poquito para el próximo encuentro en el cual hablamos. Y si no, está la grabación también que podés ver para resaltar momentos. Otra cosa también que es importante es la expresión de los sentimientos. Y sobre todo, plasmarlos en un papel hace que nos demos cuenta de la capacidad creadora que tenemos. Entonces, así como en aquella época se descubrió la cura por medio de la palabra, acá vamos a plantear esta liberación por medio de la escritura. Escribir también te da esta forma de ver, pero sobre todo te da mayor objetividad y te distancia por un segundo de aquello que te está pasando, ¿no? Tomar distancia de lo que te pasa. Por otra parte, estas terapias que han tenido mucho éxito es el resolver problemas. Y sobre todo acá cuando tenés una técnica, cuando estás ordenado,
cuando tenés un ejercicio de escritura que te permite conocerte a vos mismo, sacar aspectos de tu interior, entonces es como que rompes un círculo vicioso. Y si bien vas a tener algún tipo de resistencia, porque es algo que es la primera vez que lo haces, posteriormente vienen esas satisfacciones porque el pensamiento cambia, las ideas cambian, ¿no? Entonces viene a ser como una forma de buscar soluciones esto de escribir. Y así como hace 17.000 años dibujamos por primera vez en una caverna, hoy tenemos otros recursos que nos permiten superarnos, pero debemos usarlos. Entonces, estrategia, técnicas, sobre todo ¿para qué? Para crear nuevos enfoques, ¿no? Entonces, a partir de ese enfoque, que ese enfoque puede ser el crecimiento, el aprendizaje, hasta, no sé, ganar más dinero, ¿no? Lo que se te ocurra, pero tener un objetivo, poder escribirlo, poder plasmarlo, pero sobre todo tener la continuidad, ¿no? Para entender el poder real que tiene la escritura, y más aún cuando la llamamos escritura terapéutica desde el desarrollo personal. Piensen en esto también, la escritura no solo es esta acción física de palabras, letras, puntos, comas y párrafos. La escritura tiene como una utilidad a nivel psíquico. Vamos a conocer emociones, vamos a analizar experiencias, vamos a descubrir cuestiones nuestras a través de la escritura. William James, que es un famoso psicólogo, había estudiado el poder curativo que tiene la escritura. Y sobre todo, encontramos muchos beneficios a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel mental, que posee esta capacidad o esta forma que es la escritura. Sobre todo también utilizamos los dos hemisferios del cerebro, por un lado la parte racional y la parte emotiva, cuando uno escribe. Piensen en esto, escribir sobre la niñez, escribir sobre el futuro, escribir sobre nuestros padres, escribir sobre nuestros deseos, sobre nuestras emociones, sobre aquello que queremos, ¿no? Qué bonito saber que el 70% de lo que escribís tiene la capacidad de que se cumpla. Entonces, ya, ¿viste? Podremos mejorar el ánimo, reducir la ansiedad y sobre todo esto de empezar a amigarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras capacidades y sobre todo también escuchar al cuerpo. Piensen que la escritura va a terminar favoreciendo a nuestra salud si lo tomamos de verdad con responsabilidad, pues es una de las grandes ventajas que le vamos a encontrar. Te conoces a vos mismo, mejorás tu pensamiento, mejorás tu forma de hablar y sobre todo la relación que tenés con la vida, con el universo, con vos mismo, con tu pensamiento. Y eso lo logras con la escritura. Para ir continuando con este tema, no sería descabellado pensar que la poesía, los libros, las buenas lecturas hacen a la mejora del pensamiento. Recuerden esto, uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Entonces, pensando en este recorrido, para pensar mejor y para hablar mejor, debemos ver qué sabemos, a dónde va nuestra atención. Démonos cuenta que donde llevamos la atención, llevamos nuestra conciencia. Y donde llevamos nuestra conciencia, llevamos nuestra voluntad y nuestra determinación. Entonces, una bien seleccionada antología es un dispensario de medicina. Piensen en esto, la buena lectura como una medicina. Contra todo, físico, mental, emocional. Entonces, pudiendo llevarlo para no solo mejorar, sino para prevenirlos. Y termina diciendo, una buena batería de ejercicios también cumple con la misma función. Te lleva a mejorar, te lleva a crecer, te lleva a escribir, te lleva a expresarte. Muchas veces estos problemas de depresión, angustia, ansiedad y estrés vienen por falta de comunicación. Entonces, ¿qué mejor recurso que la lapicera, el papel
o el teclado, si somos más modernos, porque van a permitir sacar lo que hay de nuestro interior para poder conocerlo y para poder cambiarlo. Bueno, continuamos después de este pequeño descansito y pensemos por un segundo los objetivos, las ideas que tiene cada ejercicio de escritura. Entonces, los ejercicios en este curso van a estar organizados por su función terapéutica. Y sobre todo, vamos a ver ejercicios para conocernos a nosotros mismos, indagar en pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, representaciones. Ejercicios para superar problemas, ¿no? Piensen que la escritura tiene este poder. La escritura tiene este poder de organizar, ¿no? Este poder de ordenar. Entonces, antes de superar un problema, quizás debes organizarte de otra manera. Einstein decía que un problema no se puede solucionar en el mismo nivel de conciencia que se ha creado. Necesitas otra visión un poco más amplia. Entonces, la escritura te va a dar eso. Entonces, recordar que un problema no se puede resolver en el mismo nivel de conciencia que se creó, se necesita un nivel superior. Ejercicio para aumentar la autoestima. Acá, básicamente, podemos entender que la escritura te va a ordenar el pensamiento, ¿no? Va a cambiar la forma de pensar. Entonces, ¿qué pensás sobre vos mismo? ¿Qué sentís sobre vos mismo? Y lo más importante aún es que a través de la escritura terapéutica podemos mejorar la relación con los demás. ¿Por qué? Porque mejoramos la relación con nosotros mismos. Entonces, si te llevas bien con vos mismo, lo más probable es que te lleves bien con los demás. Entonces, los ejercicios van a apuntar a esto, a conocernos, a resolver algún tipo de problemas, a trabajar en nuestra autoestima. Piensen que está directamente conectado la autoestima con la comunicación que tenga con las demás personas. Si a veces no te animás a decir algo, posiblemente hace falta autoestima, pero sí lo podés escribir. Y ahí empezás a utilizar la escritura como forma de comunicación y como forma de expresión de todas tus virtudes, como forma de expresión de lo que vos querés, como forma de expresión de lo que sos. Entonces, expresando lo que sos es que mejorás también tu autoestima. Y sobre todo también, estos ejercicios te van a brindar la estructura y la forma para relacionarte mejor con las demás personas, ¿no? Relajación, amabilidad, cortesía, las características que se te ocurran, las podés ir conquistando poco a poco por medio de la escritura. Bueno, vamos con el primer ejercicio. El ejercicio 1 se llama preferencias. Hay un poema de Wisława Szymborska que vamos a pensar en las cosas que preferimos, ¿no? Las cosas que nos gustan. Tendrás que pensar y escribir sobre cuáles son tus preferencias en la vida, ¿no? Sobre todo acá, reafirmarlas, conocerlas y sobre todo expresarlas con libertad. Relájense, respiren profundo, piensen que es un momento para ustedes, que van a conectar con su pensamiento, con lo que quieren, con lo que les gusta. A continuación el poema. La idea es imitar esto. Prefiero el cine, prefiero los gatos, prefiero los robles a orillas del río, prefiero a Dickens a Dostoyevsky, prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad, prefiero tener a mano hilo y aguja, prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo, prefiero las excepciones, prefiero salir antes, prefiero hablar de otra cosa con los médicos, prefiero las viejas ilustraciones, prefiero lo ridículo de escribir poemas
a lo ridículo de no escribirlos. En el amor prefiero los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero el tiempo de los insectos al tiempo de las estrellas. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tener en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene una razón. Entonces, imitando esto, tratemos de escribir un pequeño poema con 10 preferencias, ¿no? De cosas que sean de ustedes, de cosas que sean únicas, de proyectos, de ideas, de cosas que les gusten o de cosas que le han gustado. Entonces, posteriormente viene un contador que va del 10 al 0, que les vamos a dar 10 minutos. Yo también voy a escribir junto con ustedes. Así que, terminados los 10 minutos, compartimos las cosas que hemos escrito. Van a ver lo gratificante que se siente el hecho de conocer tus propias experiencias, pero sobre todo de compartirlas. Así que, imitando el poema, consigna sencilla para empezar, pero bueno, arrancamos con este primer ejercicio de escritura de la segunda edición del nivel 1 de Escritura y Camino del Ser.
Bueno, qué bien organizada, así, ¿no? Me encanta cómo había quedado el contador con la música de jazz. Y da el ambiente justito para escribir. A ver, ¿quieren leer alguno de ustedes o empiezo yo? Si quiere leer alguien, yo no tengo problema. No sé si Listo. entendí bien, y yo escribí Ya, lo que María, más o las menos preferencias. Empezaba siempre con interpreté. prefiero. Prefiero estar acompañada con buenas personas. Prefiero el amor de los míos. Prefiero los días cálidos. Escribir lo que siento. Una buena película. Los postres caseros. Mis viajes cortos. Las reuniones de familia. Los descansos en los fines de semana. Todo eso quiero. Todo eso prefiero. No sé si está bien. Sí, así era, sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Eran 10. Ahora sí. Ah, Y ahora encima, sí. fíjate, Mari, cómo funciona también como una reafirmación de lo que sos. Cuando ¿Sí? uno piensa en lo que prefiere, está reafirmando lo que es, lo que le gusta, lo que quiere. Entonces, acuérdense, prefiero los gatos, prefiero la literatura, prefiero a Dickens. Entonces también juega con una cosa así de conocernos a nosotros mismos a través de un pequeño ejercicio que son nuestras preferencias. Entonces, eso es más que nada lo importante, sacar de nosotros aquello que somos, aquello que tenemos dentro. Entonces, cada ejercicio que vamos a ver en el curso va a tener ese objetivo, ¿no? Arrancamos así con algo sencillito que pueda tener un ejemplo, después hay desde otro sentido también, pero piensen en esto, uno hace sus preferencias y reafirma aquello que es, aquello que le gusta, aquello que quiere. Vamos, María. Prefiero siempre sentirme viva, prefiero tener proyectos, desafíos, prefiero ese crecimiento continuo hasta mi último suspiro, prefiero disfrutar la naturaleza, prefiero los aromas como el del café, los lirios, perfumes frescos, cítricos, prefiero las expresiones artísticas, prefiero la música, los diferentes instrumentos, prefiero el canto, la danza, las letras, la poesía. Prefiero sentir el calor de una mano amiga, prefiero la cocina en invierno con sus aromas y sabores, prefiero el cariño de las personas que me gustan, que aprecio, que admiro, prefiero las noches estrelladas del verano, la luna llena, prefiero el océano infinito. Y ya después como que seguí un poco más, pero como que ya no salió tan así, entonces... No, compartilo. Prefiero las noches estrelladas del verano, la luna llena, prefiero el océano infinito, prefiero que se asome el verde, la vegetación y los cerros, prefiero las rocas y el cielo y el mar, prefiero tener tiempo para el disfrute, la amena compañía, prefiero ese equilibrio entre estar en mis cosas y compartir también buenos momentos. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, es lo bonito que tiene esto, pues van a ver que todos son diferentes. Todos los prefiero van a ser diferentes y van a tener su toque. ¿Nancy? Vamos, Nancy. O sea, primero tengo dificultad visual bastante importante y soy muy mala para escribir. Yo siempre busco desafíos bastante complejos. Letra grande y te leemos todos, no te hagas Sí, problema. es Eso lo no que es tema. tengo, es lo que escribí en letra grande. Nunca escribo, ¿eh? Prefiero el conocimiento a la ignorancia. Prefiero intentar por más difícil que parezca. Prefiero soñar antes que mi sueño eterno llegue. Prefiero creer que hay algo más de lo que ahora soy. Prefiero a los... ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Prefiero a los animales, esos seres especiales, antes que algunos seres de mi especie. Prefiero, es un poco ácido, pero bueno, prefiero seguir luchando en un mundo que a veces cansa. Prefiero estar sola que estar rodeada de ruido
sin ninguna melodía armoniosa. Prefiero sigue, mirá. Sí, pero sí son 10. Muy bien. Prefiero la aceptación de lo que me pasó en mi vida, aunque, a ver qué puse acá. Prefiero la aceptación, aunque cuesta a la negación de lo evidente. Prefiero intentar escribir, aunque siempre me ha resultado terriblemente difícil. Nunca pude escribir nada. Y bueno, creo que este fue lo... Prefiero seguir, digamos, intentando desafíos por más difíciles que me resulten. Bueno, yo este curso lo encontré, o sea, Te me quedó apareció, es tremendo. como que ¿eh? Te quedó tremendo el poema. No, buenísimo. O sea, me pasa en la No sé escuela. qué poema, jamás escribí, pero siempre busqué poder pasar mi sentir, mi mente, mi tema, mis pensamientos al papel, y nunca pude. Mirá, Nunca Nancy, pude, ni siquiera cuando tenía buena visión. a No, veces nunca pude. para ¿Qué escribir apareció? solamente necesitas la consigna correcta, nada más. Ujú, Vas a ver que, no sé, son 3 encuentros en total, porque este es el encuentro 0, pero sí. por ahí va a haber algún ejercicio que no te guste y tenés la libertad de decir, mirá, no escribí. O tienes la Ujú, libertad de decir, mirá, no me salió. O no te ujú, entendí, pero yo hice esto, ¿no? O ujú. incluso va a pasar que van a ver que algunos ejercicios me los paso de largo porque son muy personales, ¿no? Si bien Claro. es el primero, pero te salió re bonito, te salió re bonito. ¿Sí? Sí, te salió re lindo. Fíjense, Bueno, a mí me pasa en la escuela que a veces el que está allá atrás, el calladito, que te sorprende. Así que ahí está Nancy cumpliendo ese no, rol. pero a ver, esto me apareció, es como yo, bueno, yo estudié yoga y meditación, y siempre estuve en la búsqueda, y siempre quise, pero siempre me parecía escribir novelas, y esto me apareció. Es como Sí, que- sí, sí. Y bienvenido, en buena hora. Incluso me sí, haces acordar, estaba viendo video hace un rato en Instagram, a la hora de la siesta, y me sí, encontré con el video ese que está en la gaviota, que ah, caza una sardina y se encuentra con un pulpito que estaba triste, ¿no? ah, Y le dice la gaviota, lo que pasa, pulpito, que vos siempre estás acostumbrado a ser vos mismo y no te das cuenta lo genial que sos. Entonces, dentro de Nancy está Nancy, entonces no puede ver otra cosa que no sea Nancy. bueno, Y de repente se vino acá a un curso que se llama Escritura y Camino de Ser y empezó a salir Nancy. ¿No? Ya de entrada, con el primer sí. ejercicio del prefiero. Así que bueno, felicitaciones, te quedó muy bonito y vas a Bueno, ver que hay mucho por hacer todavía. bueno, espero poder Así que hacerlo. dale, La felicitaciones. próxima, Se viene bueno. el de todo, no sé si está Vero. Sí, ¿me escuchan? Vamos, Vero. Ay, perdón, pero no me funciona la cámara, tengo que No revisar importa, ese sé que tema. estás ahí. Sí, Me sí. diste la señal que quería. Bueno, a ver. Tu momento. Prefiero una charla con amigos que el bullicio de desconocidos. Prefiero equivocarme que creer que tengo razón. Prefiero soñar despierta que sentir que los sueños no se pueden hacer realidad. Prefiero trabajar por lo mío que sentir que estoy en deuda con alguien. Prefiero ser puente para el bienestar de otro. Prefiero series con mi hijo. Prefiero el abrazo amoroso. Prefiero viajes con amigas. Prefiero elegir dónde estar y no hacerlo por cumplir. Muy bonito, todos muy bonitos. La verdad que fíjense cómo, vuelvo a repetir, uno reafirma lo que es, uno saca cuestiones de su interior, uno es como que revela cosas. Yo también me puse a jugar con esto y el mío es, prefiero la reflexión a la superficialidad de la vida cotidiana, prefiero el conocimiento de la vida, el universo al entretenimiento,
Prefiero salir a trotar porque me siento libre, siento el aire, la humedad y mis músculos moverse. Prefiero aprender porque educa mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Prefiero el desarrollo personal porque me permite crecer. Prefiero ser optimista y positivo. Demasiada negatividad hay en el mundo. Prefiero la acción a la lentitud del pensamiento. Prefiero pensar que el destino no está escrito porque puedo crear un mundo escribiendo con mis palabras. Hice como 4 ya de los prefiero, porque incluso, imagínense un libro que se llame Mis preferencias, por Nancy Weiss. Tranquilamente, no es tan descabellado pensar en un libro, en un escrito, en una reflexión, pues, repito, a veces para escribir solamente necesitas el ejercicio de escritura correcto. ¿Vamos con el segundo? Vamos con el segundo. El segundo, a ver, no lo vamos a hacer el tercero, pero después le compartimos la presentación y compartimos un pequeño librito. El segundo ejercicio se llama Ficha para la Acción. Y te da como una estructura para resolver aquello que te pase. Cuando tengas un problema, cuando quieras resolver algo, cuando te sientas estancado, recordá esta ficha, ¿no? Y arranca, ¿es una meta realista? Razones por las que quiero lograrlo. Objetivos concretos a alcanzar. Los primeros pasos. ¿Cuáles serán los pasos siguientes? ¿Cómo empezaré? Esto de empezar. Piense y hágase rico dice, empiece aunque esté preparado o no. Pero en el camino vas a ir sabiendo. En el camino vas a reconstruirte. En el camino vas a saber. Hay otra frase más grande todavía que dice, el secreto de los que triunfan es empezar siempre de cero. ¿Por qué empezás siempre de cero? Revalorizás, reconstruís, resignificás, volvés a aprender. Esto de intenta, falla, piensa y volvé a intentar, porque lo intentás con la experiencia anterior y lo podés hacer mejor inevitablemente. ¿Qué obstáculos puedo encontrar? ¿Cómo será mi vida si el plan funciona? ¿Y cómo lo asimilaré si no funciona? ¿No? A veces se gana y a veces se aprende. Entonces, el segundo ejercicio, más que nada una reflexión, pero ténganlo a mano, porque los ayuda a resolver cualquier cuestión. No con tu hijo, con un amigo, cuestiones personales, cuestiones de crecimiento, cuestiones, lo que se te ocurra. Pero empezá por, a ver, ficha para la acción. ¿No? Esa frase de más vale encender una luz que maldecir las tinieblas. Entonces, con esta ficha uno enciende una luz, uno enciende una vela, uno empieza a centrarse y a enfocarse en aquello que quiere. Entonces, de ahí la importancia de tener en cuenta estos pequeños ejercicios de escritura. Este es el que vamos a hacer. Se llama Medicamento para la Autoestima. Acá exploten al máximo su creatividad y la tarea consiste en inventar y escribir el prospecto de un medicamento para la autoestima. Me acuerdo que ahí el director hizo un resbaladín. Van a ver que salen cosas muy bonitas cuando uno piensa en un remedio para la autoestima. Entonces, ¿qué nombre tiene? ¿Qué composición? ¿Cómo se usa? Me morí. ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Cómo, la dosis y qué efectos secundarios? Entonces, piensen en, aparte, dense cuenta de esto. Van a escribir aquello que les falta muchas veces. Entonces, anótense acá, van a hacer un medicamento para la autoestima y pongan nombre, composición, indicaciones, contraindicaciones, posología y efectos secundarios. Esto queda ahí y yo empiezo con el tiempo, ¿no? Tienen 10 minutos, piensen en un nombre, o sea, y exploten al máximo toda su creatividad porque piensen que el contexto es el indicado. Venimos hablando de desarrollo personal, ya escribimos un poema,
ya nos vamos conociendo, vamos entrando en confianza y podemos relajarnos y escribir. Así que a partir de ahora, ya algunos están sonriendo de que están ideando, ya están ideando algo. Así como el primer ejercicio, que fue un poema, y cada cual hizo el suyo con su particularidad, acá los espera lo mismo. Así que a disfrutar del momento.
¿Quién arranca? Bueno, arranco. Dale. Se llama confiación. Confiación. La composición, algo de exposición, mucho de exposición, de modo confianza, una pizca de humor, un porcentaje de apertura al aprendizaje, mucho de aceptación, bueno, el aprendizaje lo puse en clave de aprendiz, conciencia de la esencia con conciencia de la esencia que soy, y un toque de singularidad. Indicaciones todos los días, a la mañana, tarde y noche, puede repetirse. Contraindicaciones, primero puse no confundirla con ego, y después como que hasta el momento se desconocen las contraindicaciones. ¿Cómo era el nombre? Confiación. 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 A mí me da risa porque se parece al mío. El mío es multimotivax. Sí, los nombres están re buenos. Confiación. Sí, encárgame uno, por favor. Bien. Y posología en abundancia, a demanda. Y efectos secundarios, vida plena. Vida plena, ahí está. Ahí veo que están escribiendo. Yo leo rapidito el mío. El mío es multimotivax. Composición, voluntad, ideas nuevas, ganas de aprender y crecer. Tomar los lunes, por lo general, los lunes a la mañana, que por lo general es difícil arrancar la semana. O tomarlo los viernes, para disfrutar del fin de semana. Contraindicaciones, puede hablar de más con su jefe y amigos, ha sido causante de despidos y cuenta la leyenda que los grandes líderes lo han recomendado. Vienen en cápsulas pequeñas. Ese es mi multimotivax. Bueno. A ver, Mario, Nancy, Tavero también, ¿eh? Vamos. Desactiva el micrófono. Yo tengo un tacherío acá, taché tanto porque es muy simple el nombre. Tónico, bueno, tónico para elevar tu yo. Es muy simple el nombre. Vale. No, un tónico. Es un tónico esto, es como para... Bueno, digamos que la composición es de energía positiva, aire puro, dieta adecuada, ejercitación adecuada, como es afectos sanos, o sea, libre de toxinas, y predisposición positiva hacia los demás, o sea, aprender a servir. Las indicaciones era, bueno, tomarla y disfrutarla las 24 horas del día durante todos los meses del año. Como mínimo, bueno, la posología, lo que más se pueda tomar. Digamos que estar, digamos, en una vida saludable, eso hace que estemos mejor en nuestra autoestima. Contraindicaciones, olvidarse de tomarla. Y después, los efectos secundarios, este medicamento produce cambios en tu vida y afecta la vida de todo aquel que te rodea. ¿Se ajustaba? Qué bueno. Muy bonito, muy bonito. Sí, No, es la idea, pues piensen que acá no es que los ejercicios van a estar mal. No pasa eso con la escritura terapéutica.
Acá en la No, escritura terapéutica es más expresar los sentimientos, las motivaciones, las ideas, qué quiero, para dónde quiero ir, proyectar. Va por ahí esto de la yo escritura terapéutica. O sea, yo lo asumí como una metáfora de la autoestima se eleva con todo este tipo de cosas. Si nos alimentamos mal, vivimos mal, respiramos mal, bueno, es como que lo tomé por ese lado, la verdad que me costó. No se notó, ¿eh? Te quedó muy bonito. ¿Eh? Te quedó muy bonito el tónico. Su tachonería. Yo Bueno, como soy la mayor del grupo, escribo diferente a ustedes. Yo ya tengo casi 80 años, pero hablo de experiencia de la vida. Dice, ¿cómo los caminos para llegar a ser feliz? La contraindicación es no amarse, no tener fe y no tener proyectos a futuro. Los ingredientes, vuelvo a decir, es pensar que hay algo más allá de esta vida, de lo que tenemos en este pedazo de cielo acá en la tierra. Yo seguiré llegando, seguiré sembrando, no sé si recogeré la siembra, pero sí creo que mis seres queridos, los que están acá, los que me acompañan, algo de esto recibirán. Como consejo siempre digo, damos buenos ejemplos, los abuelos, bisabuelos, padres. Yo seguiré luchando. Si me caigo, no me detengo, me levanto con el dolor que me da más fuerza para continuar en este lugar, con los míos. No me pesan los años. Dicen que tengo un espíritu joven que me acompaña, tal vez, quizás. Y aquí estoy, sigo presentándole batalla, porque cada amanecer me trae una propuesta nueva. Tal vez me guía una guerrera. Ojalá que sea así. Quisiera escribir la novela de mi vida, es mi sueño, nada más. muy bien. Muy bien. Bueno, vayan guardando las cosas que escriban, háganse un cuadernito aparte, así ejercicio tras ejercicio, semana tras semana, pueden ir viendo lo que escriben, pueden ir leyendo, pueden ir buscando temas, porque es la idea, es el inicio esto de la escritura. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, que lo pueden rever, lo pueden rehacer, me pueden escribir y lo vemos juntos de última, ¿no? Así que sí, muy bonito lo que han hecho. A ver, Vero, su remedio para la autoestima. O le puse Movitex. Movitex. Motivación. Composición, confianza en uno mismo, perseverancia, resiliencia, honestidad, motivación y aceptación. Contraindicaciones, enojo, frustración, rendirse, pensando en que si no logramos, ¿no? O si no logramos todo lo anterior, ¿no? Posología, todos los días, por la mañana y por la noche, 15 minutos, pensando en esto de arrancar el día y cómo nos vamos a dormir. Conectarse desde lo más profundo de su ser, conectarse con sus posibilidades de transformación que te lleva a aumentar tu autoestima. Y efectos secundarios, que aflore el ser que quiere mostrar al mundo y nadie lo pare. Eso. A ver, pasamos la página si podemos. El ejercicio 4 hablaba sobre el asombro. Y es más que nada esto de tener la visión de un niño, ¿no? Esto de la costumbre nos teje una telaraña en las pupilas, como que lo que vemos cotidianamente o lo que vemos seguido ya parece que nos deja de asombrar. Incluso el asombro
viene a ser como una característica de la conciencia. Entonces, esto de sentirse, aunque estamos acostumbrados a este mundo, si lo pensamos bien, podríamos vivir siempre en el reino del asombro. Ya parece que el asombro viene a ser como una actitud. Si lo miramos todo como si fuéramos niños o como si fuéramos extraterrestres. Este juego de cómo le explicarías a un extraterrestre qué es la vida. ¿Cómo le explicás qué es la muerte? Incluso si a alguien le gusta jugar al ajedrez, está la historia de Capablanca jugando al ajedrez con un marciano. Y voy a decir, wow, ¿cómo le explico el juego? Entonces, qué visión que hay que tener a la hora de proyectar, a la hora de decidir, a la hora de escribir. Entonces, la idea de escribir cada día hace que se produzca cierto asombro. Y no llevemos solamente el asombro hacia afuera, el asombro hacia adentro. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, las palabras que usamos, ¿no? Capaz que ese asombro te lleva a revalorizarte todos los días. Y ahí la importancia de escribir desde el asombro. Como reflexión final, al desarrollar este tipo de terapias, uno aumenta el conocimiento y sobre todo la comprensión hacia los demás. Podemos identificar patrones y hábitos que nos limitan y uno lo hace a través de la escritura. Desarrollamos mayor confianza, nombraron ahí la resiliencia, la capacidad de buscar diferentes soluciones a aquello que nos pasa, clarificar nuestros objetivos, crear un pequeño plan como lo vimos en el ejercicio 2 y sobre todo liberar emociones y pensamientos negativos. También esto cultiva una mente positiva. Ya para finalizar, piensen en esto de la autosugestión. ¿Cómo me convenzo a mí mismo de algo? Tenemos que hacer el mismo recorrido que hicimos. Lo escuchamos una, lo escuchamos dos, lo escuchamos tres. Lo escribimos una, lo escribimos dos, lo escribimos tres. Lo leemos todos los días hasta que forma parte nuestro. Entonces, a veces el conocimiento viene a cambiar átomos, células y moléculas del cuerpo, dándonos algo diferente, ¿no? Y ese algo diferente lo buscamos explorando nuestro interior. Entonces, esta escritura terapéutica va a estar llena de desarrollo personal, autoconocimiento y el hecho de crear una rica vida interior. Laura, estábamos terminando justo. Así que la escritura es un regalo prácticamente. Es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Es una herramienta para el crecimiento, pero sobre todo nos permite sacar la mejor versión de nosotros mismos. Así que toma un bolígrafo y comienza a escribir. Comienza a descubrir tu verdadero potencial y a crear la vida que siempre has soñado, porque piensen en esto, que antes de lograr cualquier cosa siempre se escribe. Una película, un bestseller, fue un proyecto, fue una idea. Entonces se hizo realidad con la actitud correcta. Y esa actitud correcta se consigue escribiendo y leyendo. Porque también démonos cuenta que está en nosotros. ¿Qué cuento me cuento a mí mismo? ¿Qué narrativas uso? Uso la ficción, uso el realismo, uso la motivación. Entonces es a partir de todo este conocimiento y las técnicas que vienen desde el desarrollo personal y el autoconocimiento, es que tenemos dos encuentros más, en el cual vemos siempre un tema de desarrollo personal y tenemos estos ejercicios que son divertidos, a veces van a cuestiones muy personales, a veces indagan en el pasado, otras veces proyecta el futuro, pero siempre teniendo en cuenta esto, la escritura tiene el poder de ordenar, la escritura tiene el poder de proyectar, pero sobre todo también plasma y hace real aquello que tenemos dentro. A ver.